Shalom, shalom, toda la bendición de nuestro Hakadosh Baruj Hu, quien le habla la Joyael de la comunidad Beja Torah. En esta semana, en este Shabbat, una nueva enseñanza, la Parashá número 12, que lleva por nombre Vayehi, que significa Él vivió. Y como siempre, invitándote a suscribirte a mi canal, activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torah. Y la Parashá que nos alimenta, pero increíblemente a nuestra alma, cómo aprendemos, cómo salimos de tanta mentira. Y hoy, bueno, vamos a hablar de la última etapa de la vida física del patriarca Jacob, que es el padre de las 12 tribus. Empezamos desde Bereshit 47, desde el Pasuk 28. Acá nos explica que Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Vamos a entender qué significa el número 17, ¿sí? Jacob dice que vivió 17 años en Egipto. Es el valor numérico de la palabra Tov. Cuando uno dice Boker Tov, Erek Tov, bueno, ¿sí? Algo bueno. Los maestros místicos de la Torá interpretan la frase en el sentido de que Jacob vivió en Egipto los buenos años de su vida. Egipto en hebreo es Misrayim. ¿Qué representa Misrayim? La estrechez espiritual. Y justamente Egipto es visto como el mundo hedonista por excelencia, en contraste con el mundo espiritual de los patriarcas, ¿sí? Entonces, si Jacob estaba en la estrechez espiritual, y ya lo he explicado en otras parashá y en otros estudios, asimismo estamos nosotros en este tiempo, en una estrechez espiritual, y es donde nos elevamos, es donde crecemos. No importa que vivamos en un mundo contaminado, nuestro objetivo o nuestro propósito es elevarnos. Siempre va a ser así. Entonces, ¿cómo se explica ese contraste del nivel de estrechez espiritual y vivir los momentos buenos? Eso es lo que sorprende. Yo estuve investigando más a fondo sobre la palabra hebrea Tov para poder entender este concepto del Misdra. Dice que el valor numérico de la palabra Tov es 17. Miren las letras que la componen: la letra Tep, la letra Bat y la letra Bet. Tet tiene un valor numérico de 9, la letra Bat de un valor numérico de 6 y la letra Bet que tiene un valor numérico de 2. Entonces, en total serían 17. Este número se considera muy sagrado, ya que se compone de la suma del número 7, que representa la perfección y la completitud, y el 10, que representa la plenitud y la abundancia. Por lo tanto, la palabra Tov se considera una palabra muy positiva y sagrada en la tradición hebrea, y se asocia con conceptos como la bondad, que es Gesed, la perfección, y la abundancia. Entonces es importante tener en cuenta que la gematría es una forma de interpretación simbólica que no debe ser tomada como una ciencia exacta. Sin embargo, puede ser una herramienta útil para comprender mejor el significado y la resonancia de las palabras hebreas desde la traducción, desde la tradición de nuestros hermanos. A ellos se les dejó la luz. Recuerden que la luz fue dada a David, al rey David, y cuando vamos a ver, creo que es 1 Corintios 3 o Romano 3, no recuerdo, dice que la luz fue dejado a nuestros hermanos Yehudí. Jacob o Israel representa el alma. El alma sabe que su función y sentido de existencia no están en los reinos angelicales, como muchos que dicen que van para el cielo, sino en el reino físico. Por eso es que Yeshua dice: el reino de Yud Hei Bat Hei ya está aquí.
está en nuestra alma, en nuestro ser. Cuando somos purificados, cuando somos transformados, entonces entra el reino en nuestra vida. Por eso es que no hablan de un reino físico, sino espiritual. El alma sabe que su misión consiste en refinar la materia del cuerpo, tal como Jacob sabe que debe trabajar la materia de Egipto para elevarla y refinarla. Y por eso los 17 años que permaneció en Egipto fueron los mejores de la vida de Jacob, porque justamente allí, en el bajo mundo de Egipto, pudo cumplir plenamente el objetivo por el cual fue creado. En la situación que vos estés ahora, con personas que quizás son alcohólicas, prostitución, ahí vos tenés que elevarte. ¿Cómo? Siendo obediente a la Torá. La Torá te eleva. Entonces, por eso esos 17 años él los consideró buenos. Y de ahí la importancia de ir conociendo lo que es el nivel Sot, manejando la gematría. Vamos a pasar al paso 29, dice, se acercaron los días en que Israel fallecería. Israel es Jacob. Por lo que llamó a su hijo José y le dijo, si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Ahora, Israel, que es Jacob, hago la aclaración, había aprendido la importancia de jurar por la señal del pacto. En Génesis 24:4, ¿se acuerdan cuando nuestro padre Abraham manda a su siervo y le dice que le consiga esposa? Le hizo el juramento también tocando el muslo cerca de sus partes íntimas. Entonces, ¿qué representa este juramento? O sea, jurame y colocar la mano en el muslo cerca de sus partes íntimas del hombre es la señal del pacto, o sea, la señal de circuncisión. Es como cuando hacemos una firma y colocamos un sello, que bueno, hicimos una compraventa y colocamos un sello, o no sé cómo se manejan los abogados, pero más o menos para ir entendiendo. Acá en ese tiempo no existía abogado, no existían las leyes del hombre, existía la ley de Israel, y poner la mano debajo del muslo y jurar, eso era lo más importante. ¿Sí? Eso lo podemos leer en Génesis 24:4, ¿sí? Cuando la promesa de conseguirle esposa a Gisat. El 30 dice, ya seré con mis padres y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, José, ¿no? Haré tal como me lo pides. Pero él le dice, jurámelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. O sea, Jacob se inclinó en la cabecera de su cama. Ahora, recalco este versículo, ¿por qué? Cuando nos vamos a Hebreos 11:21, dice que Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró sobre el extremo de su bastón. Muy diferente a cama, claro, muy diferente para nosotros que cuando hablamos el idioma español, que tenemos varios conceptos para mostrar algo, ¿no? Según aparece en la carta a los hebreos, Jacob primero bendijo a los hijos de José y luego se inclinó en referencia. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, cuando nos vamos a la Torá, no dice de esa manera, ¿sí? No dice que se haya inclinado sobre un bastón, sino que se inclinó en la cabecera de la cama. Entonces vemos dos conceptos o contradicciones. Alguno está equivocado o nos vamos a la interpretación hebrea. La palabra hebrea que se escribe con las letras men, tek y hei tienen dos acepciones. Men, tek y hei tiene dos conceptos, dos acepciones, cama y vara. Originalmente no había vocales, que son las dagués. Yo personalmente sé leer ahora con dagués. Sin las dagués
me cuesta un poco. Ya he aprendido unas que otras palabras, pero yo sin las vocales me cuesta muchísimo. La verdad, soy sincera al decirles eso, pero algunas me defiendo, me toca tipo los niños de preescolar, que empiezo yo a cancanear y hasta que logre y siempre me equivoco. Así que por lo menos llego a la mitad. Entonces, como vemos, en el tiempo de antes no existían las vocales. No había una pronunciación muy precisa y clara, de manera que sabía cómo pronunciar las vocales de cada palabra, sin que estuvieran escritas. Pero este hecho abre puertas para poder interpretar y entender una palabra hebrea con varias pronunciaciones diferentes. La palabra mitad, que es cama, y la palabra maté, no mate, maté, es vara. Mitad es cama y maté es vara. Y se escriben igual en el texto original con las 3 consonantes correspondientes a la M, la T y la H, que en hebreo es men, tet y hei. Por eso es que está escrito de esa manera. O sea, el concepto es válido, sea cama o bastón. Lo que pasa es que si nos vamos con la palabra de bastón, en el libro de Yacer nos habla de dónde viene la vara, el bastón de Elohim. Entonces ya uno como que trata de confundir, pero hay que mirar el concepto de lo que se está hablando, y acá lo que es la palabra mitad con maté es válida, porque se utilizan las mismas 3 letras hebreas. Así que tanto la traducción de cama como vara son válidas en el nivel drash para la palabra que estamos estudiando en este contexto, ¿no? En la Septuaginta se tradujo la palabra como bastón, y el texto griego de la carta a los hebreos está citando la Septuaginta. Sin embargo, según Clemente de Alejandría, mira lo que tuve que averiguar, Eusebio y Jerónimo, las cartas a los hebreos fue escrita en hebreo, válgase la redundancia, y luego traducida al griego. Entonces es posible que el texto original de la carta a los hebreos se haya escrito cama en lugar de bastón, de acuerdo al texto masotérico vocalizado en Génesis, que dice cama. Sin embargo, las personas que les gusta investigar y que quieren enseñar, está Logos. En Logos, cuando vayan a hacer lo que es la Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, buscamos en Logo la traducción correcta. Y mira que nos vamos a sorprender. Pasamos al capítulo 48, que dice que Jacob se enferma. Alguien le avisa a José que su padre está enfermo y tomó consigo a sus 2 hijos. ¿Cuáles son? Menashe y Efraín. Algunos dicen Manashe. Y fueron a ver a su padre. Dice el Misdra que quien le avisó a José que su padre estaba enfermo era Efraín, que él solía estar siempre con Jacob. ¿Qué significa esto? Que estudiaba más Torah, porque Jacob, recordemos que es un hombre de Torah. A José le avisan, a Jacob le avisan que viene su hijo hacia él, y logró sentarse en la cama. El Pasú 3 dice que Jacob le dijo a José: El Shaddai se me presentó en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblo. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. ¿Qué le estaba diciendo? La promesa que se me fue dada a mí va a pasar ahora a uno de tus hijos. Es más, cuando leemos el 5, dice: ahora tus 2 hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto antes de que yo viniese a ti, a Egipto, serán considerados míos, tal como son míos Rubén y Shimón. O sea, estos hijos de José tendrían el mismo derecho en la partición de la tierra de Israel
que Rubén, que Shimón y los otros hijos de Jacob. La primogenitura de la doble porción fue dada a los hijos de José. Eso lo podemos confirmar en Primera de Crónicas 5 del 1 al 2. Los invito a leer. Por lo tanto, estos dos hijos tendrían cada uno una heredad propia en la tierra de la promesa que se les fue dado a Jacob. El Pasuk 6 dice, pero los hijos que tengas después de ellos ya serán tuyos, pero estos dos son míos. Veamos el versículo Pasuk 7 dice, en cuanto a mí, vine de Padá, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, por el camino, faltando todavía algún trecho para llegar a Efrat, y la enterré allí, en el camino de Efrat, que es Betlehem. Vemos en este concepto que en cuanto a mí, se me murió mi esposa. Previamente Jacob le hizo jurar a José que lo enterrase en una ciudad de Israel, específicamente en la ciudad de Hebrón. Ahora, Jacob está justificándose ante José por no haber enterrado en una ciudad habitada a su esposa Rachel, madre de José, en vez de enterrarla a campo abierto. Y no fueron las lluvias las que impidieron a Jacob llevarla, aunque sea a la ciudad de Betlehem o Belén, la ciudad más cercana, pues en esa época del año no llueve. Más bien Jacob plantea que por orden de Hashem la enterró en el camino, para que ella emergiese de su tumba a pedir misericordia por los israelitas, cuando ellos pasasen por allí en el destierro hacia Babilonia. Rachel había fallecido en el parto de su hijo Benjamín, recordemos eso, camino a Betlehem, cuando José y su familia llegaban a Israel desde la Mesopotamia. Entonces, el objetivo era una ordenanza de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Él sabe cómo hace las cosas. Ahora, cuando Jacob o Israel vio a los chicos, pregunta, ¿quiénes son estos? Dando a entender cuál es la naturaleza negativa de ellos para que no sean meritorios de mi bendición. Es una pregunta, ¿no? Jacob, escúchenme esto, lo que es cuando vos sos elevado, cuando vos tenés biná, que es entendimiento, el discernir lo bueno y lo malo. Dice que Jacob notó que algo no estaba en orden, cuando al procurar bendecirlos percibió que la divina presencia se había apartado de él, pues el futuro derivarían de ellos reyes perversos, ¿como quién? Como Jeroboam y Ahán de Efraín y Jehú de Menashe. Ahora, según el Misdrash, Jacob quiso bendecir a los dos, pero no pudo, porque se apartó el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, la presencia divina. De él se había apartado al ver una visión profética. Escúchenme esto, muchas veces vos tenés un sueño o ves personas o ves situaciones que no se cumplen enseguida. Ten en cuenta lo que enseña la Torá, que es a largo plazo, ¿sí? Fíjate acá, Jacob miró un futuro, Por eso dice que cuando vio la visión profética que dos reyes malignos descenderían de ellos, el rey pagano Jehú, que sería descendiente de Menashe, y el rey maligno Ahab de Efraín. La pregunta, ¿quiénes son estos? Serían entonces una duda de su origen. José tuvo que mostrar un contrato de matrimonio, aludida, o sea, la ketubá, aludida a la palabra aquí, cuando él dice aquí, en el verso 9, según Rashid, y entonces Jacob podía bendecirle. Él tenía que mirar primero. ¿Ustedes se acuerdan los de Berea? Los de Berea, ellos empiezan a leer y a ver, ¿qué me estás hablando vos? A ver, ¿qué veía? ¿La Torá o el Nuevo Testamento? Veían la Torá,
porque recordemos que la Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento son cartas, son escritos de algo sucedido, entonces todavía no se habían escrito, por lo tanto los de Berea estaban confirmando por medio de la Torá. Los mismos los dos hombres que se encontraron con el Mesías. Cuando el Mesías se va, él dice, uy, con razón, mi corazón estaba impactado con lo que hablaba. Claro, le estaba hablando de la Torá. Jacob estaba prácticamente ciego. A pesar de eso, de estar ciego, él vio a los hijos de José. Esto nos está enseñando que los vio de una manera como profética. Ahora, sin embargo, es poco probable que en esa época se usaran contratos de matrimonio por ser un invento muy posterior en la historia del pueblo de Israel. Se trata más bien de que Jacob quería asegurarse de que fueran los dos hijos mayores de José para que no le pasara lo mismo como con su padre Isaac cuando bendijo a Jacob pensando que era Isaac. Raro todo, ¿no? Porque Jacob es el que cometió esa transgresión o ese engañó a su padre y ahora él mismo estaba preparado porque él fue partícipe de esa situación, ¿no? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Yo te voy a hablar un poquito porque por ahí una persona que es jajamín, una persona que sabe más que yo, me vaya a decir, discúlpame, el matrimonio, sí, en Ruth, en la historia de Ruth, se hacían también contratos matrimoniales, ya sea con un zapato, el juramento con la mano, o sea, existían métodos. Aclaro eso para no tener ningún inconveniente. En el Pasuk 9, mira, fíjate, José al percibir que su padre estaba dubitativo acerca de sus hijos, le mostró el contrato matrimonial para demostrarle que se había casado de acuerdo con las leyes del pueblo de Israel, que su esposa había abrazado la fe de nosotros, voy a incluir yo, renunciando a las prácticas idolátricas. Te puedo asegurar que esto es cierto, a pesar que es un concepto de unos jajamín. Yo lo pienso porque la Torá nos enseña que uno de los mandamientos es casarse con los de la misma tribu o todo extranjero, todo gentil, tienen que hacer parte del pacto, cosa que los cristianos o los católicos o otras religiones no han entendido ni siquiera cuál es el pacto. Entonces aquí con José nos damos cuenta de esto. Lo que indica también con el Mashiach, que nosotros debemos estar dentro del pacto, ser kedushá, o sea, santificados, ser limpio, ser puro, por medio de ¿qué? Del agua que da vida, la Torá. Y aquí José le demuestra que fue casado por las leyes del pueblo, de acuerdo a la Torá, abrazando la emuná. Recuerden que la emuná, que es fe, se divide en tres partes. La voy a decir, lo que es fe, confianza y obediencia. ¿Obediencia a qué? A la Torá. Entonces esa mujer al casarse con por decir, un judío o un hebreo, tiene que cumplir también las leyes, porque de lo contrario, entonces José estuviera transgrediendo la Torá. José le dice, son mis hijos, los que me han dado Elohim. Y él dice, Jacob, tráemelos, los voy a bendecir. El 10 dice, pero los ojos de Israel, o sea, de Jacob, estaban enceguecidos por la vejez, ya no podía ver. José se los acercó y él los besó y los abrazó. Y le dijo, Israel le dice a José, ni pensaba ver tu rostro. Y resulta que Elohim también me hizo ver tu descendencia. O sea, cuando ya él tenía todas las esperanzas perdidas, no solamente vuelve a ver a su hijo, sino también a su descendencia.
José lo saca de entre de las rodillas de Jacob y se prosternó con su rostro a tierra. También José tomó a los dos, a Efraín en su mano derecha, o sea, a la izquierda de Israel, y Menashe en su izquierda, o sea, a la derecha de Israel, y se acercó a Jacob para que los bendijera. Vamos a ver en el 14, que es lo que yo he hablado en las otras parashá, de la letra que forma, porque él tenía que bendecir a quién, a Menashe o Manashe, que es el primogénito, pero vamos a seguir leyendo a ver qué dice. Israel extendió su mano derecha y la puso, escuchen, Jacob, que Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, a pesar de que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, que era el mayor. Cruzó adrede sus manos. Ahora subo la imagen de no es la cruz de Jesús, sino la letra Tat, que se usaba en el tiempo de antes, para colocar su derecha sobre la cabeza del menor, aunque debió haberla colocado sobre la cabeza de Manashe, pues era el mayor. Veamos el 15, dice que bendijo a José diciendo, el versículo dice que Jacob bendijo a José cuando en verdad bendijo a sus dos hijos, pues la mayor bendición que un padre puede recibir es que sus hijos sigan en sus mismas sendas y sean hombres de bien. Es el deseo de toda madre, de todo padre. De modo que la bendición de Jacob a los dos hijos de José es la mejor bendición que José pudo recibir. El Elohim, ante quien caminaron mis padres Abraham e Isaac, Elohim, que me guía desde que existo hasta el día de hoy. El 16 dice, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a los muchachos, y mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, sean invocados a ellos. O sea, que sean fieles servidores de Hashem como sus antepasados y así sean dignos descendientes de ellos y que proliferen como peces en la tierra, o sea, multitud. En hebreo, para expresar que se multipliquen, el versículo emplea un verbo relacionado con la voz peces, significando que se multipliquen muchos como los peces, que al igual que aquellos, el mal de ojo no los afecte. El mal de ojo, que es Ayin Hará, no afecta a los peces porque el agua los cubre y los protege. ¿Me están entendiendo? Mira, los judíos dicen que el cementerio, el 90% la gente muere de la Yin Hará, de la envidia, de la quiná, del mal de ojo. Pero a los peces no les afecta el mal de ojo porque viven en el agua y se cubren con el agua. ¿Y qué representa el agua? El agua representa la Torá. Bendiga a los muchachos sabemos que son los hijos de José, nietos de Jacob. Obviamente José, al ver que su padre ponía su derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal y tomó entonces la mano de su padre y le hizo entender, pero él mismo dice, yo sé lo que estoy haciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. A la vez le dice, también de él vendrá en pueblo y será grande, sin embargo tu hermano menor será más grande que él, y la gloria de su descendencia colmará las naciones. Pregunta para los nuevitos, ¿quién es Efraín? Mira lo que está diciendo, será más grande que Menashe. Efraín, somos nosotros, las 10 tribus esparcidas por el mundo. Recordemos que cuando salieron del exilio, Yehudá o Judá con Benjamín y mitad de la tribu de Leví regresaron a la Torá, regresaron a Jerusalén. Pero aclaro, regresaron y siguieron con la Torá. Mientras las 9 y media de tribus a las naciones
al mundo, a Egipto, a Misraim, y somos nosotros. Y hoy estamos siendo llamados por medio del Mashiach, cuando Él dice, vengo por las almas perdidas de Israel, somos nosotros. Él le da la bendición y le dice, haga Elohim que seas como Efraín y como Menashe, que es la bendición que le hacemos a nuestros hijos en el Shabbat. Estos dos son modelos de bendición, es de destacar que Efraín y Menashe fueron los primeros hebreos que nacieron y se criaron en la diáspora, como nosotros que venimos de ahí, y se mantuvieron firmes y leales a Hashem y a sus preceptos. Lo que debemos hacer nosotros, ese es el gran mérito de ellos, en virtud del cual son tomados como ejemplo de bendición. Vea que mencionó a Efraín antes que a Menashe. Quiero que entienda que con cada enseñanza que estamos haciendo, mire, sea el maestro que estés escuchando o la morá que estés escuchando y por casualidad me escuchaste a mí, vos siempre debes confirmar y entender que la parashá es un camino, la Torá es un camino que está dividida por parashá, por porciones, para entender y comprender. Son testigos de lo que ha de venir. Si no está escrito en el Nuevo Testamento, no es válido. Por eso vos debes conocer la Torá, ¿sí? La bendición. Mira, hay personas, el concepto que tenemos nosotros es que no existen los profetas en este tiempo, porque ya todo está escrito, todo establecido. Pero personalmente yo creo en el don profético, claro que sí, donde el Padre en este tiempo habla. Y bueno, para eso se cumplió en la fiesta de Shavuot, que el Padre ahí dice que se les revelará sueños proféticos a los niños, a los ancianos. Así que existe el don profético para hablarnos de una u otra manera. Pero en este tiempo te está hablando por medio de la palabra. En Primeras de Hebreo dice que antes hablaba por medio de los profetas. Hoy tenemos ya la Torá. La Torá es quien te habla, quien te enseña. Hay que estudiar, hay que leer. No te dejes llevar de todo el mundo como los de Bereas con la Torá abierta. ¿Por qué formó la palabra, los brazos cruzados? Forman la palabra tap. Ahí voy a colocarlo. La letra Tat que se asocia con señal, marca o señal. ¿Te suena la palabra marca? Recordad que en los tiempos venideros el pueblo de Israel tendrá una marca o una señal en la frente. ¿No será que es la letra Tat? Aletat. Bueno, que haya sido de bendición. Como siempre, cualquier consulta, ahí está el cajón, me podés escribir. Que nuestro Hakadosh Baruj Hu bendiga en esta semana sus vidas. Shalom, shalom.